Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Control Alt Management, el podcast del Departamento de Administración de la Universidad de Santiago de Chile, donde reiniciamos la forma de pensar y hacer los negocios. Hoy vamos a entrar de lleno en uno de los temas que más está transformando la gestión empresarial, la sostenibilidad, que ahora es un estándar, una exigencia regulatoria y tiene una dimensión estratégica dentro del gobierno corporativo. Para esto tenemos el privilegio de conversar con una protagonista clave en este proceso, Bernardita Piedrabuena, comisionada de la CMF, economista experta en políticas públicas y referente en la modernización del sistema financiero chileno. Con ella hablaremos sobre los aprendizajes y desafíos que ha dejado la implementación de las normas de carácter general 461 y 519, hitos regulatorios que redefinieron la forma en que las empresas reportan sostenibilidad, gestionan riesgos, informan a los mercados y fortalecen la gobernanza. Bernardita, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, María José. Muchas gracias a ti por acompañarnos y aceptar estar acá con nosotros esta mañana. Para comenzar, me gustaría preguntarte, ¿cómo describirías el contexto actual de la sostenibilidad y el gobierno corporativo en Chile y por qué estos temas se han vuelto tan críticos en el mercado financiero? Bueno, primero que nada, la CMF no tiene informes propios de evaluación de los gobiernos corporativos de las empresas, pero sí existen otros reportes que a través de encuestas miden la percepción que tienen las mismas empresas de sus gobiernos corporativos. Uh-huh. Uno de estos informes es uno que hace el Instituto de Directores con EY, que se llama La Voz del Mercado, y en su última versión, sí, que fue el año 2024, que publicaron a principios de este año, a partir de una encuesta de casi 400 gerentes, se observa que ellos se ven como que existe un buen gobierno corporativo. Sin embargo, esta encuesta que se realiza hace varios años mostró un cierto descenso en la percepción de lo bueno que son los gobiernos corporativos en las empresas. En todo caso, estamos hablando que un 76% de los encuestados dice que los gobiernos corporativos son adecuados y son buenos en sus empresas. Y ahí la encuesta entra en distintos detalles. En particular, en esa misma encuesta se concluye o se observa que se necesita mejorar los ambientes de control y gestión de riesgo, se valora la diversidad en los directorios, cosa que dice relación con la norma ASG, que vamos a comentar en mayor detalle en lo que sigue de esta entrevista, y que la sostenibilidad es un tema relevante para las empresas. Por otro lado, tenemos el Factbook de la OECD, que muestra cómo en términos legales y normativos los principios y normas que rigen a los gobiernos corporativos se alinean con los buenos principios que establece la OCDE. Y si uno mira la última publicación y detalla país por país distintas materias, Chile está bastante alineado con los buenos principios, los mejores principios, el mejor estándar de gobiernos corporativos en el mundo. Y por último, en particular en el tema de ASG está lo que hace Governart, que a partir de las memorias integradas que publican las empresas y que hacen llegar a la CMF, evalúa si están cumpliendo o no con la normativa, tanto en términos cuantitativos, es decir, reportan, claro, como términos cualitativos, cuál es la calidad del reporte. Y en el último reporte, ahora es una muestra pequeña, son casi 30 empresas, pero es un trabajo bien exhaustivo y bien detallado en que muestra que las empresas han mejorado, que hay un alto cumplimiento y que obviamente hay espacios de mejora en términos de calidad. Y eso da más o menos una visión panorámica de cómo están los gobiernos corporativos en Chile. Muy bien. ¿Y cómo surge esta norma 461 y cuál fue la motivación de fondo de la CMF para avanzar hacia un estándar de reporte de sostenibilidad más exigente o más alineado con políticas internacionales? Esto no surge de la nada. Desde muy tempranamente la SBS, que es una de las precursoras de la CMF, recordemos que la CMF nace de la SBS y después se integra la SBIF, que eran reguladores de valores y seguros el primero y de banco e instituciones financieras el segundo.
la SBS en su mandato de velar por la transparencia de mercado y la correcta información hacia los inversionistas, ya, bueno, bien atrás del año 89 publica sus primeros requerimientos de información, pero el 2012, en una norma, requiere a las empresas informar sobre políticas y temas de gobiernos corporativos en el formato explique, cumpla o explique. En el 2015 profundiza con la norma de carácter general 385. Los que conocen este mercado van a entenderme lo que estoy hablando. Es una norma, es un número, es una referencia. Profundiza en las materias sobre las cuales tiene que cumplir o explicar, y además paralelamente publica la norma 386 que pide informar cuantitativamente sobre temas de diversidad y de brecha salarial. Y estamos hablando de brecha salarial entre hombres y mujeres en los distintos niveles jerárquicos de la empresa. El año 21 publicamos la norma de carácter general 461, que es la que nos convoca hoy día a hablar en particularmente, que es la norma ASG, que en el 2024 hacemos algunos cambios con la 519. Entonces, algo que ya estaba en el ADN de la SBS y SMF de pedir mejor información a las empresas para que los inversionistas puedan tomar sus decisiones de inversión en forma informada y de acuerdo a su perfil de riesgo-retorno que quisieran tener. Esto se da en paralelo con una serie de desarrollos a nivel internacional. También desde a fines de los 90 comienzan a desarrollarse una serie de estándares en el mundo para abordar los temas de, ya sea gobierno corporativo, cambio climático, ESG, y pasamos desde GRI a TCFD, SASB, y esto ya ha convergido básicamente, yo diría, dos estándares, los de GRI y los que tiene IFRS o NIF, es la otra forma de decirlo, con su S1 y S2. ¿Y por qué surge todo esto? Porque hay demanda en los inversionistas. Los inversionistas querían tener este tipo de información. Entonces, todo este ambiente dio pie para que la CMF avanzara en forma más decidida a adoptar un estándar internacional como fue SASB. En el caso de, bueno, miró varios estándares, pero SASB es en la parte cualitativa. En el caso de la norma 461 y ya converger hacia IFRS en el 2027 con la última publicación de la norma 519. Qué bien, ¿eh? Y desde tu perspectiva, Bernardita, ¿cuál ha sido el principal cambio cultural y operativo que estas normas generan en las empresas? ¿Hay alguna transición desde lo obligatorio hacia ir más allá de solo lo obligatorio? ¿Qué crees tú que ha pasado? A partir de mi participación en estos distintos foros y la conversación con las industrias, vemos que hay una convicción por parte de algunas empresas, no puedo decir todas porque he conversado solo con algunas, de que es necesario, que es útil tener este reporte, esta memoria integrada, reportando las materias ASG. Entonces veo que en estas conversaciones hay una convicción. ¿Y por qué hay una convicción? Porque se dan cuenta que los temas ASG pueden impactar la última línea del balance, que hablamos de la materialidad, que es un tema también muy discutido en estas normas. Y al impactar la última línea de balance, estoy hablando de resultados, utilidades, es del interés de los accionistas preocuparse de estas materias, porque estas materias involucran oportunidades y riesgos. Entonces, estoy viendo en mis conversaciones, no tengo una evaluación formal, cómo se ha ido convergiendo desde un enfoque de cumplir y hacer un ticket, cumplo, a entender que esto se tiene que internalizar en la cultura de la empresa, que es el rol de los directores, liderar esta temática, todas estas temáticas ESG al interior de la empresa, para que sean abordados los equipos. Y eso se está tomando conciencia de eso y se está evolucionando de eso. Y lo otro que he visto es que también abordar y publicar esta memoria integrada es un trabajo transversal a nivel de la organización, en donde tienen que participar muchos equipos, en particular el equipo de finanzas. Esto ya no es un tema del área de sostenibilidad o de relaciones institucionales, sino también se tienen que involucrar el área de finanzas, para qué decir recursos humanos, porque hay todos los temas laborales están incluidos en se tienen que abordar desde el punto de vista de la información que se tiene que dar, más aún de los indicadores cuantitativos,
Entonces, esta conformación de equipos transversales está ocurriendo a nivel de las empresas también. Y es lo que esperamos. Nosotros esperamos que haya esto esté en el ADN, no sea para cumplir, es porque uno cumple porque es necesario para la empresa, y este enfoque permite ordenar el análisis de riesgo y oportunidades y llevarlo al interior de la empresa. ¿Y tú has visto esta transversalidad? ¿Realmente los equipos que para armar estos reportes son transversales? Es lo que me comentan los directores o distintas personas que trabajan en empresas que están cumpliendo con la memoria integral, es lo que me comentan. Ya. No tengo un censo, son comentarios que me hacen los distintos encuentros, eventos y participaciones que he realizado. Mira. Uno de los elementos más transformadores de la norma es la integración de todos los tipos de riesgos ambientales, sociales, de gobernanza, los ASG, ¿no? En el marco global de riesgos financieros. ¿Cómo ha reaccionado el mercado frente a este enfoque? ¿Estamos más cerca de que el riesgo climático sea tratado del mismo nivel que el riesgo operacional o los riesgos estratégicos? ¿Qué ha pasado? Ha reaccionado bien. Yo recibo buenos comentarios, a lo mejor tengo un sesgo y se me acercan las personas que van a hacer los buenos comentarios y no las personas que hacen los malos comentarios, pero yo creo que ha reaccionado bien, en el entendido que en particular el riesgo climático es una realidad, Vemos que ocurren situaciones climáticas que antes no eran normales y que ahora son más frecuentes, o que cuando ocurren son más devastadoras. Y eso, por supuesto, afectan a las empresas. Desde porque se destruye la fábrica o el lugar físico donde la empresa está produciendo, hasta para cómo su cadena de proveedores sufre las consecuencias de ese cambio climático, y hasta las empresas financieras, porque al otorgar créditos, esos créditos se otorgan a empresas o personas y la probabilidad de pago de esos créditos se ve afectada por la probabilidad de que ocurra algo que haga una disrupción en el proceso productivo de las empresas. Entonces, algo que sí veo que se está internalizando y analizando a nivel de las distintas empresas. Oye, Bernardita, y de la norma 519, cuéntanos un poquito cómo modifica la anterior y a qué nos lleva, por qué ocurre también esta modificación. Toda norma en la CMF, en particular esta norma de ASG, son normas, nosotros hablamos de normas vivas, puede sonar medio cliché, medio ciútico, pero se me entiende la idea. Que estamos atentos a mejorarlas y a cambiarlas donde sea necesario cambiarlas para que produzcan el efecto deseado, balanceando siempre el desarrollo de mercado, que es parte de nuestro mandato, con la regulación. Y la regulación en particular en este tema de conducta, de entregar información a los inversionistas. Entonces, en ese contexto, además, en esta temática hay mucha discusión a nivel mundial y hay muchas definiciones que aún no se han tomado y que estamos en las discusiones, en los foros que nosotros participamos. Nosotros participamos en un grupo de trabajo del IFRS y SCB, para ser bien específico, donde se discutió cómo se estructuraba S1 y S2, y ahora se va a discutir la implementación. Y somos parte de ese grupo, fuimos un invitado especial, estamos en ese foro. Y hay varios temas que están bajo discusión, entonces uno tiene que estar atento a cómo incorpora estos temas en la norma. Y la 519 se hace cargo de eso, y dos observaciones que nos llegaron de los mismos reportantes, que nosotros también estamos abiertos a escucharlas, porque no tenemos la bola de cristal, no somos magos, no conocemos toda la verdad. Estamos dispuestos a decir, sí, sabe que aquí hay algo que no nos dimos cuenta o abordamos de mala manera. Entonces, con todo ese material hicimos los cambios en la norma. Yo quiero destacar dos principalmente. Hay otras cosas más chicas, pero yo diría que dos principalmente. Uno, la convergencia que vamos a tener hacia S1 y S2 de IFRS el año 2027 con información del año 2026. Uh-huh. Entonces, las empresas que deben reportar van a tener que ya reportar bajo los estándares S1 y S2. Y el segundo, en línea con la misma ley de cuota de géneros que se aprobó en el Congreso, es pedirle a las empresas que
a la hora de elegir los directores, primero los directores le informan a la Junta de Accionistas las necesidades que tiene la empresa en términos de diversidad del directorio. Segundo, que cuando promueva a los candidatos que quiere nombrar como directores, cuáles son las experiencias, capacidades y cómo aportan a la diversidad de ese directorio. Y tercero, explicite si tiene una política en donde se haga cargo de que el directorio tenga el 60% de personas de un mismo sexo como máximo. Entonces habla persona del mismo sexo, puede ser hombre o mujer. Claro. Entonces que explicite si tiene esa política y si no la tiene, ¿por qué no la tiene? Entonces ahí se apunta en línea con la ley de cuota que se aprobó en el Congreso, que también habla de 60%. Tienen detalles, pero estamos alineándolo con eso. Con lo aprobado también. Exacto. Para muchas organizaciones, el desafío quizás no es la intención, sino de capacidades. ¿Qué tan fácil es reportar? Podemos reportar, levantar datos de calidad, establecer métricas, ajustar procesos, articular las áreas internas, etc. ¿Qué recomendaciones darías tú a empresas que aún están construyendo su sistema de gestión de sostenibilidad? Bueno, ¿quién soy yo para dar una recomendación? Alguien muy importante. Tendría que estar ahí en el día a día de la empresa. Creo que es un desafío muy bonito y muy importante. Y como he dicho algunas ideas a lo largo de esta entrevista, es importante la transversalidad en los equipos que vayan a liderar o en la confección de esta memoria integrada. Este equipo tiene que tener personas que conozcan el negocio, tiene que tener personas del área core que se llaman de primera línea del negocio mismo. Se tiene que concientizar a estas personas de lo importante que es esto para la empresa y que por lo tanto en los procesos estén siempre pensando cómo la información que sale de este proceso tengo que reportarla en este informe de sostenibilidad. Pero no solo eso, sino que ese proceso responde a los criterios de sostenibilidad. Eso sería internalizar. ¿No? Ya la información es un derivado donde se demuestra eso. Entonces yo diría que eso es súper importante, que ese equipo tiene que ser transversal. Y ese equipo tiene que tener línea directa con el directorio y tiene que estar empoderado por el directorio, porque es el directorio el responsable de permeabilizar en la institución la temática ESG. Esto lo hemos repetido ya como mantra en distintas presentaciones. El directorio es el responsable último. Si él no está convencido y no internaliza eso, es difícil que esto permee al resto de la organización. Entonces diría, dos factores fundamentales: empoderado por el directorio, línea directa, y segundo, un equipo transversal. Y desde la mirada regulatoria, ¿cómo contribuye la calidad de la información ESG a fortalecer la confianza de los inversionistas y la estabilidad del sistema financiero? Es clave. ¿Cuál es el fin último de exigir información en general desde el punto de vista de nuestro mandato de conducta, que llamamos, que es proteger la fe pública y velar por el correcto funcionamiento de los mercados desde el punto de vista de la formación de precios? Cuando un inversionista sea calificado, o nosotros que nos denominamos retail, la señora Juanita, digo yo, cualquier persona, quiere invertir sus ahorros en un producto financiero. Un producto financiero es la cuenta de ahorro de un banco, pero otro producto financiero, ir al mercado de capitales a través de un fondo o comprando un bono o una acción a través de un corredor de bolsa, pero necesita información para entender los riesgos y oportunidades que involucra hacer esa inversión en cierta empresa. Si no tienes información, está ciega la persona, y si está ciega la persona puede llegarse al extremo en que no invierta. Y eso es lo que hace que la falta de información puede llevar a que un mercado desaparezca. Hay un paper famoso de economía, el mercado de los limones, que se aplica a premio Nobel Akerlof. Sí. Aquí aplica lo mismo. Si no hay información, el mercado... limones. Claro, compramos limones. Si todos están comprando limones, llega un minuto que no quieren comprar esos limones, porque han entendido que los limones son malos, y desaparece el mercado. Por eso es tan clave la información. Pero además esa información tiene que ser igual para todos, tiene que ser
oportuna, tiene que ser fidedigna, y ahí vemos la calidad de la información, clara, sencilla de entender. Por eso es tan importante que esa información sea fidedigna. Y ahí entramos al tema de lo que se llama el assurance. ¿Quién dice que la información que se está reportando es fidedigna? No, en particular la información ASG. Y ahí hay una discusión a nivel mundial. Tenemos que exigir obligatoriedad, que sea obligatorio que haga el assurance. Nuestra norma no lo exige. De hecho, un cambio en la 519 es, si usted lo está haciendo, si hay un tercero que está verificando la información, en particular de los indicadores cualitativos, dígalo. Pero no lo hemos exigido como obligatorio. No es obligatorio. Pero yo veo que la discusión internacional ya está apuntando hacia allá. Y hay que resolver diferentes preguntas de cómo se implementa esta obligación. Esta obligación. Perdón. Pero no todos podrían, cuando vayamos, probablemente vamos a ir hacia allá, hacia la obligatoriedad, pero no todos van a poder reportar obligatoriamente. Ese es el punto, el costo de qué significa el assurance. Sí. Y nosotros como CMF tenemos que analizar y ahí hablamos de proporcionalidad. ¿A quiénes le exigimos? ¿Cómo le exigimos? Y ese análisis lo tenemos que hacer, pero yo veo que vamos caminando el mundo, los estándares hacia allá. Mira. ¿De qué manera tú ves que estas normas están transformando las culturas organizacionales dentro de las empresas y la forma en que, cómo abordan la sostenibilidad a las empresas? Como dije anteriormente, lo que yo he visto, lo que lo están abordando desde el punto de vista de equipos transversales, eso es. En donde el negocio mismo es muy importante que participe, dado que el que entrega la información, pero también tiene que internalizar en su proceso cómo las temáticas ESG impactan el proceso, sea para bien o para mal. Y el rol del directorio, que es la concientización y el liderazgo en estos temas al interior de las organizaciones. Ya. Y desde tu experiencia, pensando en profesionales jóvenes que podrían escuchar este podcast, ¿qué competencias consideras tú que son esenciales para desarrollarse en temas de ASG y gobierno corporativo? Más que ser alguien calificado y que tengo la receta mágica, lo que yo pienso, hay dos facetas. Se necesitan las habilidades duras, el conocimiento, pero también habilidades analíticas. Y el conocimiento puede venir de diferentes formaciones, no es necesario una formación específica. Sí tener conocimiento de procesos, de gestión, números, para poder entender lo que es un reporte de sostenibilidad. Ya la metodología de lo que es un reporte de sostenibilidad se puede aprender. Claro. Pero yo creo que es crucial tener capacidad analítica. Y esto es como bastante general hoy en día. La información está y la podemos encontrar fácilmente. Relativamente fácil. A nivel de la empresa la información va a estar, pero va a ser mucha información y a veces muy desordenada, de diferentes calidades. Entonces la capacidad de ordenar y analizar esa información, analizarla desde un punto de vista holístico, desde arriba, integrada, esa es la capacidad que tiene que tener el equipo, que al final plasma en la memoria integrada toda esta temática. No perderse en los números, perderse en la foresta de números y de información cualitativa también, sino es cómo ordenarla y internalizarla la persona, el equipo que está haciendo esto y después reflejarla en este informe ordenado y que tenga sentido para el inversionista. Muchas gracias, Bernardita, por compartir con nosotros hoy día esta conversación que es tan necesaria. Nos deja hartas reflexiones. La sostenibilidad, bueno, todos sabemos que es importante, que las empresas la toman no solo porque se ve bien, sino que también es una oportunidad de negocio. Es algo que genera valor en las organizaciones y por lo tanto esta transversalidad que tú mencionas,
Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, es lo que hay que hacer. Las empresas para crecer, para dar estos saltos y llegar a ser grandes, van a tener que hacer estas cosas. Entonces, muchas gracias por visitarnos, por esta interesante conversación. No, gracias a ti por la invitación. Muy feliz de poder compartir lo que estamos haciendo en la CEMEF y nuestra mirada al respecto. Así que muchas gracias. Gracias. A todos nuestros oyentes, esto fue Control Alt Management, el podcast del Departamento de Administración del USACH, donde reiniciamos la forma de pensar y hacer negocios. Los invitamos a seguir atentos a nuestros próximos episodios y no se olviden de seguirnos.